Good night, Kathy. See you tomorrow. Good night, darling. Take Muy buenas tardes, estoy aquí en la Parloteca. A ver, veamos, esperamos que se esté escuchando porque no escucho bien aquí la retrotransmisión que tengo aquí del monitor. A ver, deme un segundito, algo está pasando aquí. A ver, vuelvo a entrar. Ay, pues no me escucho. Es que estoy con el mix abajo. Estos controles. Muy buenas tardes, estoy aquí en la Parloteca número 17. Su anfitrión Iván Sánchez, transmitiendo desde Cuautitlán Izcalli. Muchas gracias por seguirnos, a todos los que nos estén siguiendo. Creo que no se escuchó mi introducción, pero es que lo que pasa es que tenía el volumen del mix abajo. Fíjense qué cosas me pasan aquí con con el Virtual DJ, que es el que usamos para transmitir. Pues muy buenas tardes. Ahora sí que la semana pasada estuve medio ausente, nada más hice medio programa ahí por el martes. Pero es que también tuve que arreglar cosas de mi computadora y cosas así. Entonces ahorita ya esos problemas quedaron atrás. Ya estamos estrenando aquí componentes técnicos. Y el día de hoy les voy a tener una parloteca que tiene que ver ahora sí exclusivamente con el cine. Es un tema que ya se los había anticipado algunas emisiones anteriores, que es el de cine musical. No precisamente que vaya a abarcar todo lo que es el cine musical, porque es amplísimo, digamos, es amplísimo el panorama. Hay muchísimas películas, hay muy buenas, hay muy malas, hay unas chocantes, hay otras sublimes, etcétera, ¿no? Entonces voy a tratar de abordar, bueno, también las que he visto, porque realmente no he visto muchas. En general, ¿no? He visto algunas significativas, pero hay otras como no me llama mucho el género luego la atención. Hay veces como que como que no me gustan ciertas puestas en escena y ciertas películas que salen musicales, por eso no las sigo tanto. Pero hay grandes películas musicales, eso no quiere decir que no las haya, hay muy grandes, y obviamente es parte importante de lo que es la historia del cine. Esto es como que por el lado que lo voy a abordar, ¿no? Principalmente películas que tengan algo propositivo, alguna característica que haga que trasciendan hasta cierto punto. Obviamente trataré de así como que de dar ciertos datos interesantes, más o menos los que sepa. Y sobre eso voy a mencionar muchas más películas. No voy a ahondar en todas, pero bueno, eso es más o menos lo que va a ser el tema de hoy de cine musical. Probablemente haga otro especial, no necesariamente nada más uno. Entonces por ese lado, bueno, pues espero que se queden con nosotros. Antes que nada, bueno, pues quiero mandar saludos también, obviamente a todos los que nos estén escuchando. Les mando un saludo muy grande. No sé quién ande conectado por aquí, déjenme lo checo. Bueno, quien esté conectado y me esté escuchando, les mando un saludo muy cordial. Ahora sí que nuevamente aquí regresando con las transmisiones. Y sí, porque el jueves no tuvimos, entonces creo que se repitió no recuerdo qué tema fue, pero repitieron por ahí un programa. También, bueno, obviamente hago mi publicidad con los animales, con los animalitos. Hubo una página que me llegó bueno, no solo a mí, sino a todos los que estamos suscritos a ella, ahí en Facebook, que se llama Ayudemos a los gatos maltratados. Esa página es obviamente, pues no sé si creo que es una chica ahí que tiene su su lugar para acoger a gatitos, ahora sí que en desgracia, y los ayuda, los lleva con el veterinario, etcétera. Pero obviamente para todo este tipo de causas pues hace falta dinero, ¿no? Y eso es lo que más pega de repente. Pero si se pueden meter al Facebook y buscar esa de Ayudemos a los gatos maltratados, pues yo se los agradeceré personalmente, pero yo creo que se lo van a agradecer más la chica que hace esta labor. Y creo que son varios, no creo que sea nada más uno. Y ahí están publicando fotos de los gatos, los animales que llegan pues a su asociación de alguna forma felina, y que vienen en malas condiciones. Ahí
también le pueden pedir los datos de dónde depositar. Me parece que pueden depositar en Oxxos, pueden depositar en Bancomer, pueden depositar en algunos lados, lo que puedan. Ahora sí que si pueden depositar 50, 60 pesos, 20, lo que ustedes tengan, es bueno para por lo menos comprar un paquetito de Whiskas o leche o todo lo que se requiera. Y aparte, bueno, pues ya que se quieren ver más generosos para eh, todo lo que es sus medicamentos y todas sus consultas al veterinario. Fíjense que estoy viendo que son varias chicas, entonces también hay depósitos en Banco Azteca. Ahorita en un corte, a la mitad, voy a dar los números de cuenta por si alguien quiere apuntarlos o por si alguien está escuchando y le gusten los animalitos. Entonces voy a dar sus datos ya más específicos. De hecho, eso fue lo que yo les comenté en el Facebook, que los iba a anunciar aquí. Y también, obviamente, pues por default se va a anunciar en el canal, ¿no? Ya toda la gente, que por cierto, agradezco muchísimo a la gente que nos está escuchando por las retransmisiones y los podcasts y las subidas de los videos, que obviamente pues nada más tienen una imagen, pero que escuchan el programa ahí en el canal, que ya ha aumentado, creo que me ha aumentado el número de horas en cuanto a transmisión. Qué bueno, porque así ya vamos a poder cobrar. Ya en un año o 2 años ya podremos tener ahí nuestro primer cheque de YouTube. No, no es cierto. Bueno, no sé, creo que llegando a los 4,000 horas y a los 1,000 suscriptores, todavía me faltan muchos, tengo nada más 132. Pero en horas, créanme, ha subido bastantito. Ahorita ya tengo algunas horas acumuladas, qué bueno, me da mucho gusto. Y la verdad, pues se los agradezco mucho a todos los que nos escuchan por medio del canal, y ahí lo pueden escuchar todas las emisiones que he hecho, casi todas, porque creo que falta la 1 y la 2. Esos van a ser así como que los volúmenes de la Parloteca perdidos. Sí los tengo, pero tienen muchas fallas técnicas, como fueron las primeras transmisiones, pero las voy a poner, ahora sí que no se preocupen por eso. Voy a estar poniendo también en el programa unos cortes musicales, obviamente referente. No podía hacer este programa nada más de pura plática. Entonces voy a estar poniendo algunas canciones representativas de lo que son este género del cine, ¿no? Y bueno, ya oyeron así la de Gene Kelly en Cantando bajo la lluvia, que es una película obviamente muy famosa. Es una película muy agradable, es una película muy optimista. Es una película bastante recomendable si la quieren ver. Eh, es una película que te alegra el día, precisamente. Y fíjense que la lluvia, a pesar de que se pueda tomar como una cuestión de depresión, aquí eh, tiene un sentido diferente, un sentido totalmente opuesto, ¿no? Y estaba viendo precisamente la película y les voy a comentar algo sobre esa escena que creo que nos pasa a muchos. Pero bueno, pues vamos a entrar un poquito en tema, ¿no? Ya para no hacer más el preludio muy largo, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es la Parloteca número 17 aquí por www.soyjukebox.com. Gracias a todos los que nos escuchan. Ojalá se siga ampliando el espectro de escuchas. Y les voy a empezar con el cine musical. Bueno, ¿qué es el cine musical? El cine musical, de hecho, obviamente ya había comentado yo que el cine principalmente es imagen, pero el cine en sus principios obviamente pues era ahí sí totalmente pura imagen. Obviamente no tenían una banda sonora. Por cuestiones técnicas todavía no se hallaba cómo incorporar el sonido ahora sí que a una cinta de película, ¿no? Entonces, en todo ese transcurso, pues fueron bastantes años, hubo bastantes películas, y en esos periodos lo curioso es que el cine siempre fue acompañado por la música, aunque fuera en vivo. Es decir, había un pianista o había músicos que acompañaban la proyección. Entonces por eso muchas veces cuando ustedes ven así películas viejitas, así que les ponen su pianito, las películas mudas, es porque así era realmente la proyección, ya iba a decir la transmisión. No, la proyección realmente era así en el cine. Entonces la música siempre ha acompañado de alguna forma la imagen cinematográfica. Entonces eso lo hace un arte más completo. Es algo así como que dijo Kurosawa, que
que el cine era una compilación de artes. Entonces es cierto y se crea una. Es, eh, es como el Ave Seymour del cine. Qué analogía tan cultamente. Pero es que el ave Seymour supuestamente en el fondo es todas las aves, ¿no? Entonces precisamente el cine tendría esa analogía para mí, ¿no? El cine es todas las artes combinadas en cierto aspecto. Eso sí es propio mío, se lo voy a apuntar. Y fíjense que yo vivo en la calle de Seymour, o sea que por eso siempre investigué qué significaba ese nombre. Y bueno, pues es un ave mitológica, ¿no? Es un ave que condensa todas las aves. Entonces, bueno, el cine precisamente es un arte muy completo por lo mismo. Al principio, pues obviamente eran historias básicas, historias muy chiquitas, las primeras proyecciones. De hecho, las primeras, que eran las de los hermanos Lumière, pues ni siquiera eran historias, ¿no? Eran simples piezas, pedacitos de la realidad, como la llegada al tren o la salida de los obreros, etcétera. Y ya después se le fue incorporando la trama, que eso viene un tanto del teatro, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta en las primeras películas, la semejanza que tenía obviamente el cine con el teatro es que la posición de la cámara era la mejor butaca en la sala teatral. Entonces lo que estábamos viendo en las películas mudas obviamente era una escenificación teatral, porque nosotros estábamos presenciando un escenario. Entonces de ahí ya fue evolucionando obviamente el lenguaje al corte obviamente de la película y de la secuencia, y eso fue haciendo que se fuera dando el cine como lenguaje propio, que fuera obteniendo obviamente su lenguaje. Pero más allá de eso, entonces lo que nos refiere en este programa es lo que es la música. La música entonces iba acompañando obviamente las imágenes, y bueno, pues ustedes han visto que salen cartelitos y todo ese rollo, pero no era la prioridad, era digamos como el acompañamiento, era secundario, no era precisamente una película musical. Sin embargo, bueno, ya se estaba relacionando una cosa con la otra. Entonces, después, obviamente, pues ya que pasan todos estos años de la gloria del cine mudo y de un avance muy significativo en el lenguaje, que fueron los primeros años del cine, por ahí de sus primeras 2 décadas, entonces llega una película que se llama El cantante de jazz. Esa película me parece que es 1928-1929, uno de esos 2 años, no me acuerdo bien de la fecha. Pero esta película obviamente es la primera que tiene un registro sonoro, es la primera película sonora. Obviamente tenían que abordar el tema de alguien que cantara o algo referente a lo musical para que pudiera lucir así ahora sí que la innovación tecnológica de alguna forma. Esta película obviamente tuvo su éxito. Vamos a tomar en cuenta que en esa época estábamos en plena depresión. Bueno, no estaban ahí en Estados Unidos en plena depresión, o iban a entrar, ¿no? Y eso va a tener que ver con el género, precisamente. Ya después, ahorita les voy a contar por qué. Y bueno, solo tenía algunas canciones. En realidad la película era más muda. Pero tenía sus números musicales, ¿no? Entonces eso era wow, súper innovador, ¿no? Entonces el cine siempre ha sido como un medio muy tecnológico. Por ahí no sé quién decía que, por ejemplo, en el Cueco o cosas así se hacía un cine muy artesanal. Era una tontería decir el cine artesanal porque el cine no puede ser artesanal, siempre está acompañado de la tecnología. El cine es mera tecnología siempre, y precisamente por ese lado van las innovaciones, y de hecho el cine es una innovación en sí tecnológica. eh, Me recuerda esa escena de Drácula de Bram Stoker, que es preciosa esa secuencia, para que vean si me encanta que cuando Drácula llega como el príncipe y conoce bueno, hace su reencuentro de alguna forma con Mina Harker, y le pregunta, el pretexto para abordarla es preguntarle por el cinematógrafo, y le dice, estoy buscando una maravilla de la ciencia, etcétera, ¿no? Y que le llaman cine, me parece que por aquí, ¿no?
Y ella le dice, bueno, si usted está buscando cultura, váyase a un museo, ¿no? O sea que prácticamente para la gente en ese entonces no era así como que algo muy trascendente, era una curiosidad simplemente. El cine. Entonces, bueno, el cine siempre ha sido tecnológico, no hay un cine artesanal, o sea, digo, sería como un poquito bobo decirlo. Pero sí hay quien lo dice, ¿no? Especialmente refiriéndose a algunas producciones que se hacían en algunas escuelas aquí en México. Eh, y bueno, entonces esta innovación siempre está constante y una de las primeras innovaciones ya más allá del cine como en sí mismo, la filmación y la proyección, llega el cine musical. Entonces, el cine sonoro, perdón. Entonces, en el cine sonoro, obviamente, bueno, pues ya tenemos esta película del cantante jazz. Y entonces la gente se queda de alguna forma picada con la innovación tecnológica, ¿no? Y ya quieren ver musicales. Entonces, después de esta viene obviamente una película que se llama Broadway Melody, que es de 1929 y para curiosidad de muchos, como dato curioso, esa película gana el Oscar en su año a mejor película y ya incorporaba como que bailes, ¿no? Entonces ya se está generando lo que son las semillas del género musical y muchos músicos incluso se metieron ahora sí que a cooperar, digamos, no cooperar, digamos, a tener su papel dentro de este género. Uno de ellos es George Gershwin, que es el famosísimo autor de la Rapsodia en Azul, ¿no? Y de una ópera que me parece que se llama Porgy and Bess. Eh, y bueno, esa es la primera, así como que la primera parte de lo que sería esta innovación tecnológica. Entonces el cine musical va ligado precisamente a esa innovación tecnológica que es el cine sonoro. Después obviamente pues va a haber muchas innovaciones tecnológicas en el cine y hay un personaje aquí que es importante mencionar, que se llama Busby Berkeley. Este fue un director obviamente norteamericano, que es el primero que revoluciona el género musical por ahí de los años 30, me parece, y se puede decir que es el papá precisamente del género musical. Y este tiene un sello muy distintivo dentro de su cine, que yo creo que todos lo van a reconocer en cuanto lo vean. Y es precisamente la geometría de las coreografías en cuanto a la puesta en escena. Y obviamente las showgirls, digamos que son las chicas que bailan, las chicas bailarinas. Entonces, un ejemplo clarísimo, así, ya de cine más contemporáneo, que es un homenaje a eso, al tipo de cine de este director de Berkeley, Busby Berkeley. Eh, es el inicio de la película de Indiana Jones y el Templo de la Perdición, que es precisamente un homenaje a este cine. Es todo geométrico. Entonces, ahora sí que las bailarinas ahí hacen su show. Y hay una característica muy importante dentro de lo que sería esta puesta en escena. Y es que obviamente él venía con de Broadway, ¿no? Este director tendría sus raíces en Broadway. Pero repito, ahí viene la innovación dentro del género. En Broadway tú llegas, te sientas y ves el musical. Lo mismo que pasaba con el cine mudo en cuanto a la concepción del teatro, lo mismo pasaba un poquito con el musical. Y la innovación de este cuate, de este director, es precisamente los top shots. Esa es una de sus innovaciones. ¿Qué es un top shot? Lo que hace es poner la cámara hasta arriba, digamos, totalmente a 90 grados del piso. Y obviamente está tomando la coreografía desde un ángulo imposible de ver en el teatro o ver en alguna sala teatral. Entonces, ahí lo que hace él es jugar precisamente con las figuras geométricas. Las figuras geométricas que hace con las bailarinas. Ese es un gran avance porque es netamente cinematográfico.
eso sí es algo que es totalmente del lenguaje cinematográfico, ya no de otros lenguajes. Entonces, esa es una. Y hay otra gran innovación que él hace, que es darles el close-up a cada bailarina. Entonces, ese es muy, muy clásico. Eso obviamente lo sabe Spielberg de pe a pa. Por eso hace, yo creo que esa introducción en Indiana Jones y el Templo de la Perdición la hace tal cual, a manera de. O sea, la hace como un homenaje y con cierto manierismo hacia esas producciones de este director. Entonces el close-up a cada bailarina es lo que lo va a diferenciar, digamos, y lo que va a revolucionar, digamos, de alguna forma la puesta en escena del género. Porque ya estamos viendo cada carita de las chicas, y ya no es nada más un complejo de cuerpos y chicas bailando, ¿no? Entonces eso es una gran innovación dentro del cine musical, porque ya estamos abordando su propio lenguaje del género. Entonces, un dato curioso, por ejemplo, que él no quería que se supiera, es que él nunca tomó una clase de danza. Él era así como que, pues eso lo hace precisamente ser más cinematográfico, ¿no? Tener una visión más cinematográfica, más que de un coreógrafo, de un director de cine. Eso ya después lo veremos también, un ejemplo de un gran coreógrafo que fue después director de cine, que fue Bob Fosse. Ya ese lo tardaré un poquito más adelante en el programa. Y él, pues no quería que se supiera que nunca había tomado una clase de danza, ¿no? Curiosamente, históricamente, este cine tiene un auge con el público que venía de la Gran Depresión de los Estados Unidos. ¿Qué tiene que ver eso? Obviamente, pues el cine musical es mera evasión social, ¿no? O sea, no trataba ningún tema social eh, muy profundo, ni mucho menos. Eso estaba más como que en otros medios, en la dramaturgia, por ejemplo, el teatro, etcétera. Me acuerdo mucho de una obra que se llamaba Esperando al zurdo, de Clifford Odets, que precisamente tiene unas partecitas, tiene temas, perdón, sobre la depresión, ¿no? Etcétera, ¿no? Ese tipo de cine es mera evasión, precisamente tú llegas a ver una película musical y sales como que muy optimista, ¿no? De esas épocas, ahora sí que sales muy contento. Te levanta el ánimo, y sí era para evadir esa depresión social, digamos. Por eso tenía un gran público, digamos que estuvo muy de moda en esa época. Una película que consolida este director, que se llama Calle 42. Es así como que es una de sus grandes obras. Y estas imágenes que nosotros vemos como geométricas, y de las bailarinas y toda esta puesta en escena, eh, crean de alguna forma y forman parte y ponen su gran tabique en lo que sería la construcción del folclore hollywoodense. Cuando hablamos de Hollywood, muchas veces nos viene ya inconscientemente estas escenas de musicales, ¿no? Y Hollywood, de hecho, una de sus grandes raíces, ¿no? Entonces, bueno, vamos aquí bien. Ya me eché media hora, qué rápido, qué rápido. Voy a poner aquí algo, voy a poner una canción. Voy a hacer un pequeño cortecito para canción. Entonces voy a ir poniendo obviamente de las películas que estamos tratando. No importa el orden, ahorita sí no importa tanto el orden. Eh, pero bueno, espero que se estén pasando bien. Recuerden, estamos aquí en www.soyjukebox.com. Síganos. Después de mí me parece que viene Novomen al aire. Si vas a tener programa, amigo Chucho. Si vas a tener programa, pues avísame, nada más para decirlo aquí. Y después ya viene Memo Valle con Océanos Topográficos, que es precisamente un programa de rock alternativo. Entonces, progresivo. Les voy a poner algo, a ver qué tenemos aquí en la selección. Esta es muy buena, mira, la verdad me gusta mucho. Esta película la voy a tratar al ratito, si me da tiempo, porque creo que me estoy colgando mucho con el desarrollo. Pero bueno, esta se llama Money, no la de Pink Floyd. Esta es de la película Cabaret. Es buenísima, escúchenla.
Bueno, seguimos aquí en la Parloteca. Eso fue la versión, esa es la de teatro, creo. Había bajado la de cine, que me parece mejor, pero no la encontré. Entonces, a ver si ahorita la pongo. La que es con Liza Minnelli. Y bueno, entonces estamos con esto del cine musical. Eh, Después, obviamente, ya en los años 40 llega una actriz ahí muy famosona que se llama Judy Garland, y que es la que sale en El Mago de Oz, ¿no? Me parece. Y bueno, en El Mago de Oz precisamente es un musical, obviamente para niños, pero tiene también una incorporación importante que es la del color. Eh, el color ya ahora sí que como parte de la espectacularidad de este género, ¿no? Precisamente es una característica, eso que debe ser espectacular. Eh, Principalmente aquí ya lo que vemos es la coreografía y la música, o sea, digamos, están como que juntas. Siempre que hay un número musical que debe de ir enlazado, obviamente, con la trama, y esa es de alguna forma su justificación. El hecho de que bailen y canten, todo eso tiene que ir ligado con lo que están contando. Y bueno, de ahí ya, bueno, ya vienen otros musicales. Hay un director también que se llama Vincent Minnelli y que precisamente se casa con Judy Garland después, y sale Liza Minnelli, ¿no? Que sería una gran artista, una gran exponente de este género. Ella ya surge en un tanto en la decadencia del género en los años 70, pero tiene una gran obra que se llama Cabaret, precisamente, que es de Bob Fosse. Eh, y bueno, eso ya lo trataré adelantito. Y llega Gene Kelly también. Gene Kelly, con una película que se llama Un día en Nueva York. Esa película. Gene Kelly es el de Cantando bajo la lluvia, que ya lo puse hace ratito. Esta intro con su canción, que es súper representativa del género. Eh, y me parece que es con Stanley Donen, con quien hace mancuerna para hacer una película que se llama Un día en Nueva York. Y aquí tiene otra innovación el género. Aquí tiene otra innovación dentro de su mismo género, tiene una evolución, que es que ya salen a filmar a las calles. Entonces ya no están filmando solamente en estudio, están filmando ya en exteriores. Eso es un avance bastante grande. Fíjense, apenas llevaba unos 10, 11, 15 años, no sé. Y ya obviamente tiene que irse adaptando, ¿no? Digamos, de alguna forma a la época, ya tiene que ser más ágil. Eso siempre va pasando con los lenguajes, ¿no? Se van transformando. Y precisamente esta de Cantando bajo la lluvia me parece una escena muy, muy, muy representativa de cuando tú quieres andar con alguien, por ejemplo, tú quieres a una chica. Yo creo que a todos los hombres nos ha pasado. En realidad ese es un himno a la felicidad, esa de Singing in the Rain. Porque yo creo que los hombres, no sé, en mi caso en lo particular sí me pasó. En cuando haya una chica que realmente te gusta y te da una especie de sí, de sí camuflajeado, como diría Marjona. Qué cita tan chafa, pero bueno. De alguna forma, créanme, se dejan o se dan un beso, se dan el primer beso y se va ella y ahí te quedas tú solo. Créeme, aunque esté lloviendo, créeme que es una de las cosas más felices que te pueden pasar en la vida. Y entonces precisamente la escena del Cantando bajo la lluvia tiene que ver con eso, porque eso le pasa. Incluso lo está esperando el taxi y le dice, vete, yo aquí me quedo mojando, no hay problema. Y él está, pues obviamente enamorado. Y de hecho la canción dice I'm ready for love, ¿no? I'm ready for love. Y es una escena realmente esperanzadora en cuanto a lo que es el amor. Es una escena muy feliz, un cine muy feliz de alguna forma. Es un cine que hace referencia a esos sentimientos eh, tan bellos como en este caso pues el amor, ¿no? Y precisamente Cantando bajo la lluvia, esa secuencia, véanla, si no quieren ver toda la película, por lo menos vean esa secuencia, y refleja perfectamente el estado de ánimo que tenemos muchas veces cuando hay una conexión con alguien de quien estamos enamorados y que realmente ya pinta que se haga, ¿no? Ese es el resumen de esa escena, en alguna forma. Bueno, ese es el apogeo, digamos, del cine musical, eso de los 40s y 50s.
Y obviamente pues Gene Kelly fue uno de sus grandes representantes entre muchos. Si ustedes se van a esa época de Hollywood, en cuanto al cine, híjole, hay para echar para arriba. Aquí en México, fíjense que es algo curioso, el musical siempre fue ligado también con las películas. Obviamente estoy hablando de cualquier género, ¿eh? En cualquier género había musicales. Obviamente también tenía que ver con el sindicato de los músicos, porque aquí en México ya ven que es como por sindicatos la cosa, las instituciones. Y entonces tenían que poner números musicales también para que tuvieran trabajo los músicos. Eso era una parte importante dentro de las producciones mexicanas. Entonces por eso tienen tantos números musicales las películas mexicanas, entre otras cosas para el lucimiento de los artistas, ¿no? Por ejemplo, de Pedro Infante, de Jorge Negrete, de Tito Guizar, que fue también de los primeritos, con Allá en el Rancho Grande. Entonces tenían que tocar su número, y era parte del show cinematográfico para nosotros los mexicanos. En ese entonces tenían que cantar. Ya después llegó incorporándose como que el cine de rumberas. Entonces ahí ya veíamos cosas más cubanonas, cosas más eróticas dentro de dentro de sus tramas. Y precisamente pues salía la película mexicana y había una escena precisamente con rumberas, y todo ese tipo de cosas, ¿no? Raras son las películas que no la tienen, de verdad hay muchísimas películas con esto. Obviamente pues si estamos hablando de Pedro Infante, pues se tenía que echar mínimo 3, 4 canciones en cada película, ¿no? Así fuera muy dramática, fuera lo que fuera. Obviamente hay una muy característica de ese entonces, que es la de Amorcito Corazón, con Nosotros los Pobres. Fíjense que obviamente Pedro Infante, en esa época de los 40, que fue cuando él empieza, obviamente antes que él estaba Jorge Negrete, como el charro cantor, ¿no? Así, el que era prácticamente un cantante de ópera, pero terminó cantando obviamente música mexicana, ¿no? Música de mariachi, música ranchera, que a él creo que no le gustaba mucho la idea, pero bueno, pues fue lo que le dio y por ahí se tuvo que ir, hasta fue el charro cantor, ¿no? Entonces, curiosamente en esa de Los Tres García, que es la película que realmente catapulta, digamos, a Pedro Infante, pero esa no era la idea era catapultar a, a Abel Salazar. De hecho, él es el que se queda con la chica, con Marga López, en esa de Los Tres García. ¿Y cuál va siendo la sorpresa? Que el que pega realmente con tubo el personaje es el de Pedro. El de Pedro, obviamente, él es el que canta, él es el que como que tiene más un gancho con el público. Es el estereotipo del ranchero mexicano en ese aspecto. Y es así, alegre, cantador, tomador, quiere mucho a su abuelita. La abuelita un poquito en suplencia de la madre, ¿no? Entonces, ahí es donde pega realmente Pedro Infante, donde se catapulta hacia el éxito en esa película de Los Tres García, que es de Ismael Rodríguez. Eh, y obviamente ya después todas sus películas, que es algo a diferencia de Cantinflas que tiene Pedro Infante, que Pedro Infante realmente sí tuvo ese clic con el pueblo mexicano. En todas sus películas canta, eso es cierto. Eh, y Pedro Infante pasa de un oficio a otro, de alguna forma. Y Cantinflas también lo hacía, pero como que ya después de cierta etapa no hace clic ya con el público, pero Pedro Infante sí. Entonces por eso es tan representativo del pueblo mexicano, ¿no? Es policía, es carpintero, es boxeador, es un montón de cosas, ¿no? Pedro Infante. Y como repito, pues todas con el número musical. También hay grandes películas mexicanas cómicas, por ejemplo esa de Calabacitas Tiernas, que tiene una serie de verdad de números musicales y que se seguirán repitiendo en el cine mexicano hasta eso de la época de los 60. En la época de los 60 también hubo mucho cine musical con eso del rock. El mambo, no se diga, hay películas universitarias, ¿no? De los 50 donde el mambo era uno de los
de los géneros musicales que más explotaban es como para la juventud. Ya que llega el rock, pues ya llega César Costa, ya llega Enrique Guzmán, etcétera, y obviamente pues tenían que cantar, ¿no? Aquí no había tanto la coreografía. Si acaso en cierto cine como el Tintán sí había cierta, no una coreografía como la hollywoodense, pero sí se veían algunos bailarines ahí, digamos en el encuadre, ¿no? Y precisamente este cine musical mexicano, pues todavía siguió, pero voy a abordar precisamente eso de que en Hollywood era coreografía, danza y música unidos. Entonces no era nada más la pura música. Aquí muchas veces sí. Precisamente cuando veíamos a los rancheros cantando y todo ese tipo de cosas, pues sí, era más de esa forma. No era tanto la espectacularidad del cine hollywoodense. Aquí muchas veces eran escenarios, era otro tipo de cosas. Los que lucían, digamos, las escenas. Y obviamente, pues, el carisma del protagonista. Yo recuerdo mucho la escena de Tintán. Esta me parece que es en El Rey del Barrio cuando le canta. Siempre se me olvida el nombre de la canción, pues dice cuál es. Que es la de Tus besos me llegaron a recrear aquí en mi boca. Se la canta Silvia Pinal. Entonces, ahí la espectacularidad de la escena, digamos, es todo lo que hace Tintán a través de las escaleras y las columnas que hay en la puesta en escena. Ya lo había comentado antes, precisamente el reto del director de fotografía era seguir, obviamente, a Tintán con esas cámaras tan pesadas de esa época. Y bueno, ese es como, no es una coreografía, pero sí es un desarrollo escénico que hace Tintán, pues genial de alguna forma, porque ese es el que ya se ha quedado para los años, ¿no? Para los años y años. Entonces, bueno, regresándome un poquito al cine hollywoodense, musical, ya vamos, digamos, como que pasando ciertas etapas y llegamos a una etapa interesante que es la de los sesentas. En los sesentas, ¿qué diferencia hay en los sesentas con el cine anterior? Bueno, que obviamente ya las tramas no son iguales. Obviamente la sociedad ha cambiado, ¿no? La sociedad va cambiando y entonces tiene que haber una evolución en el género por lo mismo, ¿no? No podemos hablar de 20 años después del cine 40 de los sesentas. La sociedad cambia tremendamente. Hay una digamos, un sentimiento de reprimido, de miedo, digamos, de la posguerra, y entonces tiene que salir de alguna forma, y eso va provocando, digamos, que las tramas se hagan más complejas en los años 60, ¿no? Y haya distintos tipos de espectáculos musicales abordando ya incluso otros géneros, no necesariamente el citadino o ese tipo de géneros más simples, de historias más simples, como lo que les comentaba incluso de Cantando bajo la lluvia. Por ejemplo, un ejemplo es Camelot, ¿no? Etcétera, ¿no? Hay varias películas que ya tienen que ver con otras cosas en los sesentas musicales, ya no necesariamente con temas tan básicos como lo mencioné antes, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya evoluciona el género de alguna forma y ya llegamos a la época en que en los años 70 precisamente donde esa evolución que viene de los años 60 pega de una manera más fuerte. En los años 60 obviamente voy a mencionar una película inglesa, que les voy a poner la canción antes para que sepan de cuál voy a hablar, y los dejo con este cortecito para que escuchen precisamente. Si activo el micrófono, sí me voy a escuchar, ¿verdad? ¿Por qué no me escucho? Bueno, obviamente pues no nos podemos saltar esto, ¿no? Dentro del género musical. Pues obviamente no es gringo, ¿no? Estos vienen desde Inglaterra. Y hablando de la posguerra, precisamente surge pues la bitlemanía, digamos,
en los años 60. Obviamente, pues toda esa represión que tenía la juventud hace que surja incluso el género rock, ¿no? Obviamente el género rock surge en Estados Unidos, ¿no? Digamos, viene derivado de algunos otros géneros y principalmente con esa ritmo negro, ¿no? De alguna forma. Y hay los primeros representantes en los años 50, el rock and roll. Entonces esto obviamente llega a Inglaterra y después nos llega la ola inglesa, ¿no? Obviamente hay películas musicales de Elvis Presley, ¿no? También que tienen que ver eh, eh, con temas románticos, etcétera. Todo ese tipo de cosas son como comedias, de alguna forma. Pero aquí sí viene una película importante que es A Hard Day's Night, que es la de los Beatles, precisamente. Cuando tienen ese boom bitlemano, cuando ahora sí que la bitlemanía está en su auge, de alguna forma, por decirlo así. Eh, y esta película es de Richard Lester. Richard Lester, ustedes lo pueden conocer por, bueno, ya después de sus películas acá en Hollywood. Él hizo Superman 2, por ejemplo, y tenía una cuestión muy cómica, ¿no? Este director siempre hacía cosas así como que cómicas. De hecho, Superman 2 en el corte de él es así como que tiene cosas medio bobaliconas y son precisamente por este director. Esta película es obviamente una comedia musical, la de A Hard Day's Night. Es de 1964 y pues retrata más o menos lo que es la vida de estos cuates en algunas situaciones chistosas como derivadas del cine de espionaje, de estos cuatro genios de Liverpool, ¿no? Que serían los Beatles. Y precisamente esa bomba de la bitlemanía viene precisamente por toda esta represión que había antes. De hecho, del rock viene como sociológicamente hablando, por esta represión que tenían los jóvenes. Si ustedes se dan cuenta ahorita que mencioné en el cine mexicano eso del mambo y todo ese tipo de cosas, eh, antes del rock los géneros musicales no eran para jóvenes, no eran hechos tan por jóvenes, ¿no? O sea, digamos, ya hecho un poquito más por gente más madurona, no viejos ni mucho menos, pero sí ya más madurcitos. Fíjense que me salté una, que ahorita lo voy a tomar entonces como aparte, una parte, ahorita que estamos, es que me fui mucho por el género del musical hollywoodense, pero me faltó una, ahorita la voy a abordar, que es una de las más importantes, ya ahorita que entre por películas. Entonces, bueno, estamos con Hard Day's Night, ¿no? Entonces, ahí hay, bueno, muchos números musicales de los Beatles. Incluso el lenguaje en el que está narrada la película es muy fresco. Y por ahí me recordó también a la Trainspotting, que precisamente se decía que pues Trainspotting en los 90 era así como la naranja mecánica y no sé qué cosas. Y realmente no tiene ninguna similitud con la naranja mecánica, salvo ciertos guiños, ¿no? Pero no, curiosamente el lenguaje con el que está con el que está narrada la película de Trainspotting tiene que ver más con A Hard Day's Night, o sea, el estilo. Ustedes vean las películas, o sea, ustedes vean las películas y comparen y verán que realmente no voy muy lejos, tan solo la escena donde van persiguiendo a los Beatles, las fans, y donde van persiguiendo precisamente a Renton y sus cuates ahí al principio de Trainspotting, tienen que ver con eso, tienen que ver con el manejo del lenguaje y si ustedes se dan cuenta, Trainspotting tiene una gran carga musical. No es una película musical, obviamente, pero tiene una gran carga musical. Incluso, puedo decirles, tiene una carga optimista. La uno, la 2 es una porquería, pero la uno sí tiene una carga optimista, precisamente, ya lo había comentado, es incluso el placer que puedes sentir, que bien te la puedes pasar, digamos, haciendo eso de meterte un chocho o meterte algo para gozar, ¿no? De hecho, ese es el gancho, lo que engancha al consumidor, ¿no? Precisamente, no como la Requiem por un sueño, que luego mencioné el ejemplo, donde pues es totalmente fatalista, tremendista la película. Esta no, esta es todo lo contrario. Entonces, bueno, el lenguaje precisamente por eso tiene un enlace con esta de Richard Lester. Ya después hace precisamente más películas con los Beatles, que una de ellas es Help. La más grande es esta de Hard Day's Night. Véanla, es muy fresca, digamos. Y bueno, obviamente viene relacionada con toda la Beatlemanía, ¿no? Ya después de esto, vamos a entrar un poquito en lo que serían los años. Entonces,
sigamos con esto de los años 70. Bueno, ¿qué pasa con la música en los años 70? Los años 70 tiene grandes obras musicales. Precisamente una de ellas fue Hair, que está dirigida por el mismísimo Milos Forman, que es el director de Amadeus, por ejemplo. El director de muchas películas. Se acaba de morir, por cierto, el maestro Milos Forman hace poquito. Se murió este año, hace unos meses se acaba de morir. Y hay una gran película que se llama Cabaret, que ya la puse ahorita. Y bueno, todos conocemos un musical muy famoso que se llama Vaselina. Pero se dice que la decadencia del cine musical aquí empieza porque en algunas cuestiones se separa la danza de lo que sería la cantada, ¿no? La música, ¿no? Entonces, esta decadencia empieza con Fiebre de Sábado por la Noche, que es del 78, 79, algo así, no tengo el dato. Ahorita lo checo. Dice, y bueno, obviamente en los 70s el género musical sí tiene como una ruptura, y de hecho dicen que se lleva a grandes estrellas como a la Liza Minnelli su decadencia, y hasta Olivia Newton-John, ¿no? Cabaret es una película de Bob Fosse, que es bueno, Hair, por ejemplo, la de Milos Forman, es obviamente toda la juventud hippie, digamos. En esa época, cómo ya se plasma el cine como para ese público, ¿no? Que viene también de la posguerra, en este caso de Vietnam. Trata el tema precisamente de la libertad y todo ese tipo de cosas con los jóvenes. Al final ¿cómo se podría decir? Esta reticencia, de alguna forma, de la juventud a enrolarse en el ejército, y precisamente de ahí sale una película, de una canción muy famosa que ahorita voy a poner. Y al final el personaje tiene que ir, y obviamente va a la guerra y acaba como una cruz más en el cementerio de los soldados, ¿no? Entonces ahí esa es una gran película de Milos Forman, que tuvo mucho éxito, por cierto. También viene derivada de un musical de Broadway, ¿no? Está Cabaret, que es la de Bob Fosse, que Bob Fosse, bueno, pues era un coreógrafo y director de cine, que era tremendamente perfeccionista, pero ese era muy bueno, era realmente un gran director. Era un director con el sentido musical muy agudo, con el sentido del movimiento, con el sentido del montaje, que eso es algo que el cine musical debe tener de alguna forma, y que sí, de alguna manera la edición en el cine musical es muy importante, porque es la que nos da el ritmo casi musical de todas las películas. Eso es una característica que debe tener. Entonces Bob Fosse es un gran maestro dentro de esto. Si ustedes ven Cabaret, hay grandes números dentro de la película. Por ejemplo, de Money. De Money es buenísimo. Tiene ahí una puesta en escena, porque están en un cabaret precisamente de la Alemania preguerra, digamos, cuando apenas el partido nazi empieza a subir al poder, o ya subió, no recuerdo, creo que ya subió el poder, me parece que en la película. Y este Cabaret precisamente tiene ahora sí que una dirección de actores excelente, digamos, ya no es buena, es excelente, una gran actuación de Liza Minnelli. Y uno de los personajes es el maestro de ceremonias. Ese creo que ganó el Oscar a mejor actor en ese año. No sé si secundario o actor. Sí, es secundario, porque de antemano es secundario el personaje. Eh, y bueno, esa es otra. Esa es otra. Tiene grandes diálogos esta película de Cabaret. Tiene grandes puestas en escena en cuanto a los números musicales. Hay una escena que es así como de dar miedo, que es cuando me parece que en un sábado así como casi casi de día de campo. No es un día de campo en específico, no recuerdo muy bien qué es, pero es un sábado, un dominguito ahí que andan los personajes. Y entonces un niño empieza a cantar el himno nazi. Un niño, un niño ahí en plena Alemania, ¿no? Y entonces la escena llega a ser hasta cierto punto como
un poco aterradora, ¿no? Digamos, por esta energía que le imprimen y todos empiezan a cantarlo, ¿no? Entonces Alemania era nazi en ese entonces, estaba el partido nazi en su apogeo antes de la guerra. Y bueno, Cabaret trata de tres personajes principales. Uno es obviamente esta chica Liza Minnelli, que es una cantante en un cabaretucho de ahí de la Alemania preguerra. Y bueno, es muy simpática la muchacha, ¿no? Entonces, ella siempre dice y hace lo que quiere, es muy sincerota de alguna forma, y se topa con un maestro que es todo lo contrario, que es Michael York, un actor muy, muy representativo de la época de los años 70. Este Michael York la conoce y bueno, pues como que se enamora, ¿no? De alguna forma y tienen una relación. Pero para esta pareja, curiosamente llega un aristócrata alemán. Eh, no recuerdo quién es el actor, un actor muy bien parecido, de hecho. Y entonces se hacen una amistad entre los tres, digamos, hay como un threesome. Nunca pasa eso de los tres. Pero tiene escenas muy chistosas, son diálogos muy buenos. Por ejemplo, empieza a salir esta chica, la cantante, con el aristócrata, y entonces por eso viene la canción que les puse, que es la de Money, ¿no? O sea, ellos dicen, oh, con este cuate ya hay dinero, ¿no? Entonces, bueno, esa es una parte muy representativa de la película, porque entonces empiezan a convivir con él, tanto el maestro como ella. Y un día llega, esta la pensaba sacar para el programa de diálogos del cine interesantes o muy buenos, muy bien construidos. Entonces, no recuerdo bien exactamente cómo va el diálogo, pero la situación es la siguiente, está ella y está el maestro. Entonces, ella ya no aguanta, como ella es muy sincerota, ella no se aguanta las cosas como que para no decirlas, ¿no? Y le dice, bueno, ¿por qué estás enojado? Dice, bueno, yo también tengo cosas que decir, ¿no? O sea, dice, y bueno, finalmente te voy a ser honesta, ¿no? Dice, ya voy a decir lo que traigo adentro. Y el otro que es así como muy propio, muy pues muy reservado, digamos, el maestro. Y Liza viene y le dice, bueno, está bien, dice, sí, me acosté con él. ¿Y qué? ¿Qué quieres que haga? Me acosté con él, con el aristócrata, ¿no? Y el remate del diálogo es de este Michael York, del personaje de Michael York. Dice, ah, ok, dice, te acostaste con él. Dice, pues yo también. O sea que los dos se acuestan, o sea que el aristócrata era para los dos lados, ¿no? Tiene diálogos muy interesantes, tiene escenas muy bien hechas, tiene mucho detalle en cuanto a la composición de la escena, de todo lo que es, digamos, la puesta en escena. Esa película es maravillosa, de verdad, esa de Cabaret, véanla. Y bueno, creo que me salté otra también de los años, no, pero esta también es de los 70s, que es precisamente esta, bueno, me salté varias de los años 60, que es lo que estoy viendo aquí. Me salté, por ejemplo, My Fair Lady, Gigi, West Side Story, me salté, por ejemplo, que West Side Story, eso es de los años 60, eso es de los años 60, esa película, bueno, pues obviamente con lo que decía que en los años 60 ya son un poquito más complejas las tramas, sería precisamente lo que es la historia de Romeo y Julieta, eh, transportada, digamos, a una manera racial en cuanto a la América de esos años, en cuanto pues obviamente a los latinos y digamos de alguna forma el conflicto entre razas, no más que entre familias. De ahí salen grandes musicales. Esa es de George Bernstein, me parece, las canciones que hay en West Side Story. Grandes números musicales con Natalie Wood, me parece que es la actriz principal, que era hermosa, Natalie Wood, que muere después trágicamente ahogada. Y su Robert, no me acuerdo cómo se llamaba su esposo, un galán también de esas épocas, eh, que supuestamente se atribuye como que prácticamente se le echó, ¿no?
Bueno, esta película de West Side Story también es importante dentro del género. Y bueno, entonces estamos ya en los años 70, ya que me salté todas estas. Obviamente me salté también lo que serían los años 40, la pareja de Fred Astaire y Ginger Rogers, que eran las películas que eran producidas por la RKO. Y, y ahorita precisamente es que estoy haciendo un programa estilo Rayuela. Me voy para adelante, me voy para atrás. Entonces, si ustedes oyeron el capítulo antes de Heartless Night, tienen que saltar el capítulo a través de los años 40. Bueno, sí, me salté una muy muy importante, pero esa yo creo que la voy a abordar ahorita un poquito más adelante. Eh, ya estábamos con Cabaret, ¿no? Entonces, no, creo que sí les voy a hablar un poquito de lo que era, de lo que es Walt Disney, ¿no? Entonces, Walt Disney tiene otra cosa muy importante dentro del género del cine musical, porque bueno, obviamente su primer largometraje fue Blancanieves, ¿no? Entonces Blancanieves pues, en realidad es una película musical. A mí en lo personal yo no me gusta nada la música de... Yo creo que todos crecimos y nos ponían nuestro disco de Blancanieves por ahí, en el reproductor, en el tocadiscos, y entonces como que esos falsetitos que se aventaban así como que Blancanieves eran así como que yo incluso de niño no me gustaban tanto, ¿no? Y el clásico Hi-Ho de los enanos, pero el punto es que sí era una película con mucha música, era una película musical y que tuvo obviamente mucho éxito porque tecnológicamente era una película muy lograda en cuanto a la animación. Y hay una película que viene después, que es del año 1940, 40 o 41, no recuerdo. Eh, que esa es la que realmente se me hace la obra maestra de Walt Disney. Y esa película es precisamente Fantasía. Fantasía, ya me la estaba saltando, digo, ¿cómo puede ser posible? Fantasía es una de las películas más importantes para mí, que serían de las películas musicales, y esa sí es una película musical 100%, ¿no? Ya tiene solamente intervenciones de Mickey Mouse, así como que con el director de orquesta, que no sé si es Stokowski, algo así me parece. Una gran evolución dentro del cine y tiene un avance técnico, fíjense otra vez, dentro de su proyección, eh, que es el Fantasound. Para precisamente que se proyectara fantasía, los cines debían tener este dispositivo que era Fantasound, que era su gran base es que era estéreo, digamos de alguna forma. Tenía que apreciarse la música en estéreo, no en monogral como venían en las películas anteriores. Entonces esta de Fantasound, como las salas, como esta película está en plena guerra, se estrena en plena guerra, no tiene mucha recepción precisamente por lo mismo, porque las salas no pueden incorporar tanto este sistema auditivo y obviamente pues la cuestión de la guerra hacía que no fuera así una película súper exitosa, ¿no? Sin embargo, ya con el tiempo la película es maravillosa, la película es una película realmente es una obra de arte. Yo diría que es la primer película, perdón, musical que se eleva a ese nivel, o sea, a ese nivel de la obra de arte. Ya habíamos visto con el otro cuate, el Berkeley, que hizo grandes innovaciones dentro del género, por ejemplo, eso de los top shots, y, poner las caritas de cada bailarina en el cuadro, como close-ups. Eh, pero bueno, esto es importante realmente con Fantasía, ya lleva al género musical a otro lado, ya lo lleva más allá, ahora sí que de lo que había, eh, de lo que había en ese entonces, de alguna forma. Esta Fantasía tiene varios números musicales, a mí en lo personal el que más me impresiona y que más me gusta es el penúltimo el penúltimo y que deriva en el último precisamente. Qué mal soy eso, pero es el de la montaña del diablo. La verdad yo no había visto un diablo tan impresionante. O sea, yo creo que es el diablo que más me gusta representado, que es en la montaña del diablo precisamente, es la secuencia donde la montaña está, de día es una montaña y en la noche precisamente se hace, abre las alas, el diablo surge de ahí
y es un diablo enorme y un diablo impresionante, y obviamente hace que todas las almas de los panteones salgan, y se hace como una especie de aquelarre, de alguna forma, que ya tenía escenitas medio fuertecitas en animación, en esa secuencia de la aquelarre que hay ahí en la cima de la montaña, y termina con el Ave María de Schubert, ¿no? Entonces ahí viene el contraste ya cuando amanece. Ese se me hace genial de parte de Walt Disney. Yo realmente se me hace un gran final, digamos, para lo que es fantasía. Hay grandes secuencias también en fantasía. Obviamente empieza con la fuga en re menor de Bach, y empieza con una propuesta muy ad hoc a su tiempo, que era la época en que había los ismos en el arte, ¿no? Entonces, surrealismo, etcétera, todos esos ismos. Ya habían pasado muchos, pero todavía había algunos, principalmente el surrealismo, ¿no? Eh, pero más allá de eso, es abstracta la concepción de la fuga en re menor de Bach. Entonces estamos viendo una película que nos está mostrando una serie de imágenes abstractas que no tienen que ver nada con lo figurativo, y está representando en efecto lo que es la música. La música en sí es abstracta. La música no tiene una figura. Todos nosotros, de hecho, se dice que todas las artes aspiran a la música de alguna forma, porque es el arte que más rápido entra y nos conmueve, o más rápidamente nos remueve las vísceras, o nos provoca sentimientos, etcétera, pero entra directamente sin ningún tipo de intermediario intelectual. Y eso es cierto. Entonces el abstracto en imagen tiene que ver con eso. Tiene que ver con el hecho de no ser tan procesado, ahora sí que por el consciente, sin llegar al surrealismo. Es otra cosa. Digamos que nos llegue de alguna forma el impacto de esa apuesta visual, en este caso como la música. Entonces precisamente se me hace un gran acierto que la fuga en re menor sea representada con imágenes abstractas, que son líneas, son puntos, son una serie de que incluso como que se coreografían, tienen un ritmo especial, etcétera, que va precisamente con la música. Tiene grandes secuencias también, que es por ejemplo la de Mickey Mouse, que digamos sería el número estelar es como el clímax, digamos que es el aprendiz de brujo. Ahí en el aprendiz de brujo, obviamente es una trama desarrollada, me parece que es un cuento de Goethe, me parece, ese del aprendiz de brujo, es alemán. Ese de que cuando Mickey, digamos que ve a su maestro, que es, no, déjame ver cómo se llama el brujo, el brujo del que estoy hablando, tiene un nombre medio chistosón, ahorita se los digo. Ah, mira, sí estoy viendo que es de Stokowski, el director de fantasía, no el director de la película, el director de orquesta. Entonces, bueno, entonces le roba así como un embrujo, y el otro se va a dormir, y entonces te hace un embrujo ahí como que para que la escoba le ayude a trapear, ¿no? De alguna forma. Entonces la escoba se revela, y por no saber ya cómo se revira el embrujo, él opta por el acto violento, ¿no? Que es echarse a la escoba, y entonces se le empiezan a multiplicar. Y ya multiplicados, pues se hace un caos, ¿no? Porque todos le están llevando agua ahí al lugar donde está Mickey Mouse, ¿no? Hasta que sale el brujo, y ya, pero ahora sí que le da su jalón de orejas, ¿no? Entonces, esa parte de la película, digamos que es como el cuentito estelar, ¿no? Digamos, eh, miren, estoy viendo de qué cuenta, es un poema, yo dije cuento, ¿no? Es un poema de Goethe, sí, en efecto estaba en lo correcto. Ahorita es de 1797, fíjense. Y se llama Der Silberling. No tengo idea qué dije, pero bueno, así se llama el poema. Y el aprendiz de brujo les digo, como que la parte climática de la película. Ah, miren, se llama Jensid. Jensid se llama el brujo. Ahorita ya lo estoy viendo. Jensid tiene nombre como de Jedi, ¿no? Bueno, pues así se llama. Y
Ya después vienen obras como La consagración de la primavera, que es de Stravinsky, me parece, ¿no? Y tiene referencias artísticas, muchas referencias artísticas. Digo, yo no sé, digo, pero creo que Walt Disney era un hombre culto y muy inteligente. Después viene la pastoral, ya después en fantasía, que es la quinta, que es la de Beethoven. Ahí tiene muchas referencias medio renacentistas en cuanto a la iconografía, y mitológicas, ¿no? Precisamente, que ya habla de un Pegaso, habla de Baco, de un pequeño burrito, hay un asno, de querubines, hay centauros, hay hembras y hay dioses también ahí que aparecen, como Zeus, Diana. O sea, digo, la concepción de la película es magistral, ¿no? Digamos, es una gran obra, o sea, por lo que estamos viendo. Viene una muy famosa después de fantasía, que es La Danza de las Horas. La Danza de las Horas, que es el corto donde viene esta coreografía de los hipopótamos y los cocodrilos, que es, la verdad, es también muy, 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 muy bonita. Desde lo podría decir, muy bonita. Eh, y obviamente, pues ya deriva en lo que sería la noche en la montaña del diablo, ¿no? Que aquí le ponen diferente, le ponen Monte Pelado. Pero bueno, yo la conozco como La Noche de la Montaña del Diablo, que es de Mussorgsky, que es el de Mussorgsky, por si quieren saber también de otras obras de él, es el mismo de Cuadros de una exposición. Escuchen toda esa suite de, eh, de Mussorgsky, muy bueno, muy interesante. Entonces, esa transformación de la montaña en el diablo realmente es impresionante. Y termina con el Ave María de Schubert, que serían lo que borra, digamos, toda la toda la carga climática oscura, de alguna forma, de la concepción de la montaña del diablo. eh, lo borra. Qué ingenioso, ¿no? Digo, qué ingenioso que de una pase a otra, y lo enlazan súper bien, de alguna forma. Quedan perfectas, créanme. eh, digamos que es el amanecer, en cuanto a la trama, es el amanecer después de una gran pesadilla. Conceptualmente sería eso, ¿no? Sería como el despertar, y obviamente pues la película termina con esta como halo esperanzador y místico. Y es una gran obra. Créanme, Fantasía es una obra de arte, es así, es la mejor para mí de Walt Disney, y por mucho es la mejor película de Walt Disney. Y precisamente para ilustrarles un poquito eso, les voy a poner esa última secuencia de Fantasía, que es precisamente la de la montaña del diablo. A ver qué les parece. Escuchen, ahora sí voy a apagar mi micrófono, y por si hay conflictos acá en la estación. Entonces las pongo. Déjenme la encuentro. No la encuentro. Ahora sí que no la encuentro. Por aquí la tenía, caray. ¿Qué pasó? No la encuentro. Aquí está, mira, ya la encontré. Escuchen esto, es maravilloso. Súbanle un poquito porque como la grabación es de 1941, ya se imaginarán que el sonido era un poquito más bajo. Entonces, súbanle un poquito, pero es precioso. Espero que traiga la parte del Ave María. Ahí les va. Bueno, esa fue la Night on Bald Mountain de Mussorgsky. La interpretación fue por Stokowski para la película Fantasía de 1941. Ese es el dato correcto, es de 41. Una obra maestra, de verdad, una gran película, una gran obra de arte. De verdad, si no la han visto, véanla. Fantasía después se hizo un remake, bueno, no un remake, como que retomaron la idea para hacer una película en el año 2000, que me parece que ya fue con el sobrino, no sé qué, de Walt Disney, que es la Fantasía 2000. Esa no me parece tan buena, de hecho ya me parece un poquito más... si esta es excelente, la otra es que muy buena, nada más. Tiene unas secuencias muy, muy, muy buenas, que es la de, por ejemplo,
la de Gershwin, precisamente, que es la Rhapsody en azul, esa viene en la Fantasía 2000, está bien, digamos, no está mal, pero esta es la mera mera, ¿no? Esta es la obra sublime de Walt Disney. Obviamente si nos metemos con Walt Disney, híjole, sí hay mucho cine musical. De hecho, confieso que a mí me choca ya después como por los años 80s, 90s, ya toda esta segunda, última etapa de Walt Disney con puro musical, no, me choca, no lo soporto. Si acaso el Rey León sí. Tienen que es considerada su mejor película, la musical, dentro de esta última etapa, la de La Bella y la Bestia. Fíjense que a mí no me parece ni la gran película ni el gran musical, pero bueno, no sé, yo después ya le agarré tirre a Disney con estas producciones tan masivas, como para un público así tan masivo, de niños, ¿no? Principalmente. Y no, realmente nunca me ha convencido ya. Se me hace que cae en lo cursi, eso sería la palabra correcta. Pero bueno, en esta pues estamos hablando que era el mero mero Walt Disney el que hizo Fantasía, ¿no? Y pues muchos años antes, no más de medio siglo antes. Y bueno, es una gran obra. Entonces, como les comentaba, otra está considerada La Bella y la Bestia. Ya no se los dejo ahora sí que a su criterio cuál les guste más ya de la etapa más moderna, digamos, de las películas de Disney. Yo me quedo más con el Rey León que con la Bella y la Bestia. Pero bueno, ahora sí que ya, eso se los dejo a su criterio. Y estábamos en los años 70, ya se me está acabando el tiempo. Voy a abordar rápidamente este director, perdón, que es Bob Fosse. Bob Fosse, que es súper interesante su cine. Fíjense que él, un gran coreógrafo, ya les había comentado lo de Berkeley también, que curiosamente el otro nunca tomó clases de baile, ni de danza, ni de nada. Bueno, en el caso de Bob Fosse no, es al revés. Este es un director que en los años 70 hace con el musical dos grandes películas, que una es Cabaret, que ya les había mencionado, que precisamente tiene temas interesantes como el nacimiento del nazismo en Alemania, y también tiene algunos otros temas involucrados, que era la homosexualidad, digamos, que ya se los comenté con una pequeña anécdota que sucede en la película, y la intolerancia y todo ese tipo de cosas. Y obviamente su puesta en escena, que de alguna manera llega a ser medio sardónica, pero es impactante. Vean los números musicales de esa película. Y hay otra que se llama All That Jazz, pero para llegar a All That Jazz quiero retomar un poquito lo que es Bob Fosse. Bob Fosse pues era un coreógrafo, fue un bailarín antes que nada, ¿no? Él desde muy chico fue ya bailarín. Sale en una película, me parece que siete hermanos no recuerdo cómo se llama, siete hermanas para siete hermanos, algo así se llama la película. Ahorita déjenme checar cómo se llama. Que en realidad es la analogía del rapto de las Sabinas, ¿no? Déjame ver cómo se llama la película. Ahorita lo busco. Siete hermanos para siete hermanas, algo así, ¿no? Sí, algo así se llama la película, no recuerdo. Bueno, el caso es que llega a ser director de cine, y su primer película, que es Sweet Charity, que es de 1969, me parece, algo así, no recuerdo. Esa película está basada en una obra de teatro que a su vez está basada, obviamente, en Las noches de caballería de Fellini. Yo creo que Fellini sí tuvo que ver así como que en la concepción de algunas obras de Bob Fosse. Y después ya viene, me parece que con una más, pero llega Cabaret. Con Cabaret, Cabaret tiene un dato curioso, que precisamente en el año en que se estrena, creo que es el 71, en los Óscares, obviamente pero para mejor director se lo dan a Bob Fosse, por encima de Francis Ford Coppola. O sea, eso es interesante. O sea, no se la llevó Coppola por El Padrino, se la llevó Bob Fosse por Cabaret. Y entonces pues obviamente eso lo super catapulta, ¿no? Ahora sí que a otros confines. Obviamente también hacía mucho teatro musical, y precisamente una de las obras que hace ahí en el teatro musical es la de Chicago, ¿no? Que después ya con Rob Marshall se hace
la película de Chicago, que para mí en lo personal no se me hace ni una gran película, ni se me hace, se nota luego como quiere ser Bob Fosse de repente Rob Marshall. Es como un director tratando de ser otro director, pero no puede, así como lo que le pasó a este cuate de la gran estafa americana con Scorsese. Esto le pasa también a este cuate con Bob Fosse. La verdad, la película a mí no se me hace ni la gran actuación tampoco de Catherine Zeta-Jones, por ejemplo. Está Renée Zellweger, etcétera, ¿no? En sí, la película no se me hace una gran película como para que se lo hubieran dado, pero sí hay muchas películas que no son la gran película y se llevan el Oscar a mejor película, ¿no? Obviamente. Eh, bueno, pero estamos con Bob Fosse, ¿no? Entonces hace esa adaptación de, de, ay, ¿qué adaptación estoy hablando? No, hace esa puesta en escena, pero no en Broadway de Chicago. Eh, y obviamente para Chicago me parece que habían pensado también en Goldie Hawn para el papel de Liza Minnelli. Fíjense qué interesante. Eso yo no lo sabía. Eh, y ya después de eso, de ese éxito de Cabaret, hace una película que es sobre un estandopero norteamericano que se llamaba Lenny Bruce. Entonces, en esa película Dustin Hoffman es el que hace digamos, el papel ficticio, como que trata de ser medio documental, etcétera. Y sería una película totalmente fuera de tono con lo que él hacía, ¿no? Yo creo que quiso tener una faceta más dentro de su trayectoria, pero pues ahora sí que no, ni siquiera es bien recibida la película, ¿no? En las escenas que se dramatizan está Dustin Hoffman como Lenny Bruce, que estando pero me parece que se suicida o se muere, no recuerdo qué le pasa. Y que critica mucho, pues obviamente, lo que era la cuestión social dentro de la época de los 70s ahí en Estados Unidos, eh, etcétera, ¿no? Entonces la película no se recibe bien, es un fracaso, digamos, para la carrera de Bob Fosse. Y después se enfrenta, digamos, o hace, mejor dicho, una película que es una película también muy buena, excelente, que es la de All That Jazz, que aquí le pusieron en México El Show Debe Continuar. Esta película de All That Jazz viene como una especie, es como una mezcla, porque sí tiene una mezcla entre lo que es la cuestión biográfica en cuanto a él, incluso dicen que Rob Schneider, que es el que hace a John Gideon, que es el director en la vida de este director, eh, dentro de la trama, era muy parecido a Bob Fosse, ¿no? O sea, se parecían un tanto. Yo no los veo mucho, pero bueno, se decía, ¿no? Entonces, precisamente tiene este rasgo autobiográfico porque a Bob Fosse me parece que le da un ataque cardíaco, me parece, un infarto, le da un infarto. Le da un infarto cuando estaba haciendo la puesta escena de Chicago. Y sobre eso empieza a haber una reflexión, digamos, y un diálogo con lo que sería la muerte, que la representa Jessica Lange, que Jessica Lange después iba a ser su pareja, su amante, que precisamente también está representado dentro de la historia de All That Jazz. Entonces, lo importante de esta película es que tiene una gran influencia a través del cine de Fellini, que es con el 8 y medio, que con el Guido Anselmi, que es el que protagoniza, es el personaje principal que lo protagoniza, lo hace Marcello Mastroianni, y tiene ese tono nostálgico, entre fársico, de repente, y también sobre lo que es la cuestión de la creación artística, también verse ellos mismos en un espejo y ver que a veces se tiene la gran duda de si uno es un farsante o no, ¿no? En este caso, aquí principalmente el fracaso del personaje de All That Jazz es su vida personal, digamos. Eh, él simplemente es un director que es brillante, definitivamente es brillante, pero eso lo lleva a muchos excesos en cuanto a su vida privada, digamos, en cuanto a mujeres, en cuanto a pues incluso sí, en las drogas, de alguna forma, no las drogas de la cocaína, todo eso, ¿no? De que te avientas tu chocho en la mañana y te vas a trabajar, ¿no? En cuanto a todo ese tipo de vicios, en cuanto a todo ese tipo de excesos, lo ponen de una manera muy humana, y eso es precisamente derivado del 8 y medio de Fellini, donde es una película, el gran, para mí el gran mérito de 8 y medio de Fellini es que es una película muy honesta,
Es una película que habla precisamente sobre la honestidad de Fellini, sobre si es un gran farsante, ya que Ocho y medio viene después de su gran obra de Fellini, que fue la Dolce Vita, entonces es con la que se gana todo el reconocimiento y entonces eso sumerge al director, que también tiene muchos rasgos autobiográficos, la de Ocho y medio, de hecho es... dice Fellini que él ya no sabía qué hacer después de haber alcanzado esa cumbre cinematográfica de reconocimiento, de aceptación, que fue la Dolce Vita. Entonces, precisamente en esa crisis artística, es cuando él escribe el Ocho y medio, que el Ocho y medio en realidad habla sobre ese vacío que tiene artístico después de la gran obra, ¿no? Sobre si realmente incluso se pregunta si tiene talento, si es un gran mentiroso. Fellini decía que era un gran ladrón. Si quieren ver algo de Fellini sobre eso, que me parece una película muy 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 buena, es una de Ettore Scola que se llama El encanto de llamarse Federico, algo así. No recuerdo, estoy dando mal el nombre, pero bueno, de Ettore Scola, véanla, es una especie de película entre documental ficcionado, pero te revela muchas cosas de cómo era el maestro. Entonces, precisamente, bueno, en All That Jazz vemos esa misma honestidad. La honestidad es lo que hace precisamente una gran obra después de la Dolce Vita. Yo diría que incluso hasta superior, porque a mí me gusta mucho más el Ocho y medio que la Dolce Vita. Y este ingrediente lo tiene precisamente All That Jazz, esa parte en que te identificas con el personaje principal, que es John Gideon, y curiosamente pues hasta gana, no para menos, gana hasta la Palma de Oro en Cannes, ¿no? Digamos en el año de 1970 y no recuerdo qué año, 70 y tantos. Y precisamente tiene diálogos geniales, ¿no? Por ejemplo, uno con la muerte, que es Jessica Lange, representada ahí como la muerte que lo está esperando. Y recuerdo mucho, también me recuerda un tanto a la de Cabaret, yo creo que por ahí iba, en ese número musical que es el de Two Ladies, que le dice, bueno, ¿cuál es el piropo de alguna modo, el cumplido más grande que te han hecho? Le dice la muerte a John Gideon. Y John Gideon, que está como en un coqueteo con la muerte, le dice, mira, la verdad es que en alguna etapa de mi vida yo viví con dos chicas. Entonces, pues obviamente nuestra vida pues era un trío, definitivamente. Y un día llego a la cama y veo una nota. Un día en la mañana llego a la cama y veo una nota que decía, te dejo, dicen, porque finalmente no puedo compartirte con nadie más. Y entonces dice, bueno, pues ese fue el cumplido más grande que ha habido en mi vida. Y entonces le dice la muerte, bueno, ¿y cómo sabes que era para ti? Ese es un gran diálogo. Un gran diálogo. Yo creo que sí era medio anecdótico de este cuate, de Bob Fosse, ¿no? Entonces, bueno, Bob Fosse era un gran coreógrafo, era un gran director, de verdad, inigualable. De verdad, me parece que es inigualable. Y tiene algo de profético, digamos, la película de All That Jazz en cuanto a él, porque tanto John Gideon en la película como Bob Fosse al final mueren de un paro cardíaco. Entonces yo creo que ya no fue su canto del cisne de alguna forma, porque todavía hizo algunas obras. Hizo la Star 80, que es con Error. Es buena la película, yo creo que está un poco subvalorada, pero esta es su gran película, es su ocho y medio, digamos, de Bob Fosse, esta de All That Jazz. Y precisamente para alegrarles esta tarde del martes, los voy a dejar con esta canción, precisamente de All That Jazz, que se llama Bye Bye Love, en la versión de la película, exactamente. Ahorita ya para terminar, fíjense qué rápido, me iba a colgar con más temas, con más películas, iba a mencionar muchas más películas, ya no llegué. Pero bueno, ahorita les pongo esta, disfrútenla, se llama Bye Bye Love. Folks, what can I tell you about my next guest? This cat allowed himself to be adored but not loved. And his success in... Esto fue Bye Bye Love, de el soundtrack de All That Jazz, de esa película de 1979, me están diciendo por acá que es de 1979.
y es dirigida por Bob Fosse, uno de los grandes directores de musicales en el cine. Y bueno, pues como les decía, no es para menos, se llevó la Palma de Oro en Cannes, ¿no? Y es una gran película, de verdad. Me comenta mi hermano aquí un dato que sí es cierto, digo, con él sí tienen parecido, con Richard Dreyfuss. Eh, Richard Dreyfuss iba a ser el que iba a interpretar a John Gideon en All That Jazz, pero me parece que no pudo y entonces se tomó como a Rob Schneider. Sí, porque ellos no se parecen. Yo también dije, pues ¿dónde está el parecido? No lo veo. Pero Richard Dreyfuss sí se parece, y entonces pues obviamente no fue el papel para él, pero hace una actuación magistral, de verdad, Rob Schneider, y es un gran tema, así como dice mi hermano, de verdad. Tiene elementos hasta rock progresivo ahí, por si lo quieren, para Memo Valle. Ahí en Océanos Topográficos, que se ponga esta. Y una gran película. Bueno, y fíjense que me quedé corto pensé que no me iba a alcanzar, pensé que iba a estar al revés, que me iba hasta faltar tiempo para narrar las películas, pero me faltan muchas entre buenas y malas. De verdad tenía una lista aquí. Yo creo que voy a tener que hacer una segunda parte de este especial de musicales. Fíjense, y eso que no me gusta el género. No, sí me gusta. Lo que no me gusta es tanto como que lo carguen a lo cursi, ya, eso es lo que realmente me ha chocado, pero el género sí me gusta, en realidad se me hace muy cinematográfico ya por elementos que les dije ahorita. Disney no lo soporto, ya el Disney actual, digo, hablé de las que realmente, la que realmente es una obra maestra de ellos. Pero hay buenas, por ejemplo Disney también los Aristogatos, entonces así me gustan, pero ya les digo, esta tendencia cursi de la última etapa, esa sí me choca. Fíjense que tenía, por ejemplo, contemplado hablar también de películas como Whiplash, La Vie en Rose, Los Hermanos Caradura, Hair creo que sí toqué un tantito de ella. Obviamente Jesucristo Superestrella. Jesucristo Superestrella era de que hablar después de All That Jazz, que también es una concepción interesante y tiene muy buenas obras musicales dentro de ella. Iba a hablar de Moulin Rouge, famoso. Por mi tono ya se darán cuenta de cómo iba a hablar de ella. Una película que yo odié cuando salió, que no sé, tengo que hablar de ella, de Moulin Rouge en especial tengo que hablar. Tengo muchas aquí que pues obviamente La La Land, otra. Por mi tono se están dando cuenta que pienso de ellas. Dancing in the Dark, también iba a hablar de Dancing in the Dark de Lance von Trier. Iba a hablar de Tommy, fíjense, también iba a hablar de bastantes más, pero creo que sí voy a tener que hacer un especial. De Fiebre de Sábado por la Noche también iba a hablar precisamente. Hasta de Mary Poppins iba a hablar. Que esa no me choca, esa sí me gusta. La verdad sí la puedo ver y no siento esa corriente cursi que me pasa por el cuerpo. Pero, en fin, hasta ahí iba a hablar de una de Bergman, precisamente. Esa fue para la televisión, que es La Flauta Mágica. Esa también es musical. Bueno, está basada en la obra de Mozart, pero tiene una puesta en escena muy bonita de esa obra musical. Entonces hasta el maestro Bergman lo hizo, ¿no? Y bueno, pues ahora sí que ya no queda más que despedirme ahorita. Ahora sí que bye bye love. Muchas gracias por seguir la Parloteca. Se lo voy a pasar ahorita inmediatamente acabando de transmitir. Se lo voy a pasar a Chucho para que lo retransmita mañana. No es cierto, lo retransmite hasta el viernes. No sé cuándo lo retransmitas, pero te lo paso para que lo retransmitas. Y las retransmisiones son viernes. Estoy seguro que el viernes a las 8 de la noche. Eso sí estoy totalmente seguro. Se lo voy a pasar así con todo música, al fin y al cabo, por medio de la estación no hay tanto problema. A YouTube sí lo voy a tener que subir sin música por cuestiones de derecho de autor, porque ahí luego te escuchan que tienes pistas que no son tuyas y luego te mandan así como que el aviso, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias por seguirnos aquí en la Parloteca. Les recuerdo que se echen un ojito a la página de los animalitos descuidados, que es que no tienen hogar, que es Los Gatos Pingos, El Gato Vago y Ayuda a los Gatos Maltratados, que son los que creo que andan así como que en las últimas, ahí para que le puedan echar una manita con los depósitos y todo ese tipo de cosas. La verdad, vale la pena ahora sí que hagan una buena obra por estos animalitos. También me mencionó mi hermano de perritos, que no he tenido tiempo de verlo, pero pues échenle un ojito. Y ya los dejo para que entre ahorita. Ya me dice que ya está listo Chucho.
listo ya para entrar con su programa de Novomen al aire. Ya no va a haber fallas técnicas, por lo menos de mi lado. Ya corregí todo lo que había que corregir, entonces ya, aquí ya vamos a estar entrando a la hora bien y todo, a menos de que haya un problema de transmisión, pero fuera de ahí ya podemos entrar a las 4, máximo 4:10, pero ya estaré transmitiendo ahí. Nos oímos el jueves a ver qué tema les tengo, y pues muchas gracias por escucharme. Esto fue la Parloteca número 17 con su anfitrión incubán Iván Sánchez, y hasta la próxima.